la misma presentación. Pues buenas noches, padres. Buenas El día noches. de hoy, que celebramos la fiesta de San Felipe Neri, santo de la alegría, con esa misma alegría damos inicio a esta serie de sesiones que de modo mensual estaremos llevando con la finalidad de procurar una cultura de la salud sacerdotal. Y padres, les invito, no hay mejor medicina que la prevención. Por ello, en cada sesión estaremos abordando distintos temas que a nivel nacional en nuestros presbiterios tienen una gran incidencia. Hoy, de modo particular, abordaremos enfermedades cardiovasculares, ya en la presentación se irán desarrollando, que como les estuvimos mencionando, son la primer causa de muerte a nivel mundial, también a nivel nacional, y no estamos exentos los presbíteros. Por ello abordaremos esta enfermedad. Les pido, padres, que estemos atentos, de modo particular, a los signos, signos y factores de riesgo que nos irán exponiendo para que si nosotros identificamos alguno de estos, oportunamente vayamos a una revisión, nos podamos atender y de mejor modo servir en nuestro ministerio sacerdotal. Como recordamos, en el Catecismo de la Iglesia Católica nos marca que la salud es un don precioso dado por Dios y ese don hay que cuidarlo, hay que procurarlo. Por eso, teniendo presente las enfermedades, conociendo ellas, sus signos, factores de riesgo, medidas preventivas, nosotros mismos podemos cuidar ese don que Dios nos ha dado. Pues padres, nada más de manera práctica, les invito que si durante la misma sesión tienen alguna pregunta, las vayan realizando, las vayan escribiendo. Nosotros mismos tenemos un equipo que estará anotando estas preguntas para al final poder resolverlas. También, nada más clarifico, no vamos a abordar partes administrativas de lo que es OSEAS, no. La finalidad es desde la Comisión de OSEAS, que es obra de clérigos en ayuda solidaria, pero no es para la cuestión administrativa, es un enfoque de cultura de salud sacerdotal. Y por eso están invitados de todas las diócesis, independientemente al programa, para que lo tengan presente. Pues bien, padres, con esta introducción quiero presentarles a nuestro ponente de este día, es el doctor Alejandro Toledo, médico cirujano egresado de la UNAM en la Facultad de Medicina. Él también tiene estudios de posgrado en ciencias médicas, odontológicas y de salud en la UNAM. Tiene estudios de estancia de investigación en la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos en la Universidad de Barcelona, estudios de metodología de la investigación social y un diplomado en violencia familiar y derechos humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es quien se encarga de coordinar el equipo médico en OSEAS. Pues sin más, le cedo la palabra, doctor, y le agradezco. Muchas gracias, estimado padre David. Excelente noche. Estimados padres, excelente noche. Un gusto y un placer estar otra vez nuevamente con ustedes y tal vez con algunos con la primera oportunidad de tener esta conversación. Deseamos esta información tenga a bien servir para generar algunos cambios, aunque sean sutiles, en algunos aspectos de vida, sobre todo en elementos que pudieran constituir factores de riesgo para presentar enfermedades cardiovasculares o complicaciones por enfermedades cardiovasculares. Ahora, con relación a las enfermedades cardiovasculares, hacemos un énfasis en el tema de esta enfermedad en adultos mayores. Identificamos, a manera de introducción, como veremos en un momento, que las enfermedades cardiovasculares representan un alto factor de riesgo y complicaciones para hospitalizaciones y un alto índice de mortalidad en la comunidad que es mayor de 60 años. Por eso, y sabiendo que nosotros somos parte integral de una red o un tejido que es la religión, que es una liga que nos une los unos a los otros, entonces sabemos que como esta red necesitamos fuerza. Y esa fuerza depende en el cuerpo del corazón, o veremos qué relevancia tiene esta función o este órgano en la función vital. Por eso nosotros decimos que un corazón sano es el latido que sostiene nuestra misión.
en este énfasis en específico. Mencionábamos, las enfermedades cardiovasculares se definen como un conjunto de alteraciones que afectan tanto al corazón como a los vasos sanguíneos y son, lamentablemente, la primera causa de muerte en el mundo. Y en México representa la principal causa de mortalidad en adultos mayores de 60 años. Bien comenta nuestro estimado padre David Nieto. Nosotros somos parte integrante de OSEAS, pero en esta presentación haremos referencia a datos internacionales. Versaremos al respecto de algunas características que nosotros hemos notado en el tema de los estudios epidemiológicos que tenemos como parte del modelo de gestión que llevamos a cabo, pero solamente de forma sutil y puntual. Lamentablemente también identificamos que la comunidad sacerdotal tiene una alta prevalencia de enfermedades en general y de cardiovasculares en particular. De hecho, tienen una tasa de prevalencia del doble respecto del resto de la población. Para entender esto, 1 de cada 10 personas en México, sin considerar su sexo, su edad, su condición socioeconómica o cualquier otro factor, presenta una enfermedad crónica. Sin embargo, al segmentar al grupo de varones sacerdotes mayores de 18 años, se presenta en el doble de veces, es decir, 2 de cada 10 integrantes de la comunidad sacerdotal presentan enfermedades crónicas con énfasis en enfermedades cardiovasculares. Y lamentablemente, para el caso de nuestros adultos mayores de 60 años, 4 de cada 10 sacerdotes presentan una enfermedad crónica cardiovascular. Ahora, entendemos que el corazón y el sistema circulatorio presenta funciones básicas. Mencionamos, el corazón funciona como una bomba que se encarga de extraer líquido de líquido sanguíneo o sangre, vaya, desde las cavidades cardíacas hasta el sistema circulatorio, es decir, hasta todas las partes que se encuentran en el cuerpo. Y arrastra de ellas componentes de degradación o componentes tóxicos que tienen que ser expulsadas, ya sean expulsadas a través de los pulmones para permitir un intercambio gaseoso, llevar sangre oxigenada nuevamente al corazón y del corazón al resto del cuerpo, o para circular hacia el cerebro o el riñón, que son también órganos vitales. El cerebro sabemos que es el responsable de nuestras funciones mentales superiores, en tanto que los riñones tienen una relación para depurar y eliminar muchos de los elementos tóxicos que tienen que ser expulsados de nuestro cuerpo y que fueron previamente procesados por el hígado. Entonces, el corazón es un elemento base o un elemento importante o relevante de todo el sistema, de todo el conjunto biológico. ¿Por qué nos importa el conjunto biológico? ¿Por qué nos importa el cuerpo en esta perspectiva integral? Nosotros desde la comunidad sacerdotal y a lo largo del tiempo hemos propuesto que el cuerpo es depositario del Espíritu Santo. Es al mismo tiempo obra de Dios y como tal tenemos la obligación moral y espiritual de cuidar el regalo que nos fue conferido, que es el cuerpo depositario del Espíritu Santo, y que cuidar de este cuerpo es una forma de honrar la obra de Dios. Volvemos entonces de la configuración del cuerpo a las funciones del mismo. Cada latido que tiene el corazón envía sangre que nutre al cerebro, a los riñones, a los músculos y a todos los tejidos. Es decir, forma parte fundamental del ecosistema que nos mantiene vivos. Y cualquier alteración del corazón y del sistema cardiovascular puede comprometer la salud en general. Es muy relevante identificar que tenemos elementos que componen nuestro ser desde el componente biológico. Hasta el momento hemos hecho referencia a 4 puntuales, que son el cerebro, el corazón, los riñones y el hígado. Evidentemente vamos a estar identificando que el sistema circulatorio se vincula con todos, pero tenemos que entender qué relación tienen entre ellos en este momento, porque se sabe que al morir nuestro corazón se detiene. De hecho, es una de las diagnósticos de defunción. Pero hay condiciones de la vida que hace que el corazón pueda seguir latiendo y el cerebro ya no estar activo, ya no estar presente y nosotros ya no tener conciencia.
Cierto, todos seremos llamados a la presencia de Dios en algún momento, pero es importante nosotros que realicemos acciones en pro de nuestra salud y nuestro bienestar a fin de evitar circunstancias límite que nos lleven a tener que generar debates o dilemas éticos al respecto del principio o fin de la vida como en este momento. Lo iremos desarrollando esta idea del cuidado y de la protección a lo largo de la presentación, pero queremos que se sienta esta relevancia de tener cuidado del sistema cardiovascular. Ahora, ¿cuál es el conjunto de enfermedades que forman parte de esta definición de enfermedades cardiovasculares? Tenemos entre ellas a la hipertensión arterial, al infarto agudo al miocardio, bueno, lo podemos definir como un ataque al corazón, al accidente cerebrovascular, que puede ser tipo embólico o tipo hemorrágico o por derrame, la insuficiencia cardíaca, las arritmias cardíacas, la enfermedad arterial periférica y un conjunto que se llama aterosclerosis. Mencionábamos al inicio de la presentación. En la comunidad sacerdotal, las enfermedades cardiovasculares se unen a las metabólicas, aumentando el riesgo de la presentación de complicaciones severas. Aquí hago una anotación. Nosotros cuando tuvimos que enfrentar la pandemia, identificamos que existían diferentes condiciones que suponían un factor de riesgo para hospitalización y para el aumento de la mortalidad. Estas condiciones se relacionaban plenamente a circunstancias metabólicas y muy particularmente al tema de obesidad. De hecho, detectamos que la asociación entre COVID y obesidad aumentaba en número de 8, tanto las complicaciones como otro factor importante, menos relevante, pero también importante, que es el económico. La combinación de COVID y obesidad en una misma persona hacía que tuviera 8 veces más gasto y 8 veces más complicaciones, tan solo por esta enfermedad metabólica. Y ahora daremos elementos de cada una de estas enfermedades para que se puedan distinguir. Presentaremos definiciones, retos y algunas prácticas para tratar de mejorar las circunstancias de cada una de estas enfermedades cardiovasculares. Comenzamos con hipertensión arterial. Disculpen. Según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión arterial se presenta cuando la presión que circula es mayor a 140/90. Este es un rango o es un margen. Nosotros tenemos referido que el rango máximo es de 140 y el rango mínimo es de 90. ¿Por qué se da este rango? El corazón, mencionábamos, funciona como una bomba. Entonces, esta bomba, para poder expulsar la sangre del corazón, necesita generar una presión. Esta presión es de 140 milímetros de mercurio, que esa es la medición que tiene, y después tiene que relajarse. Y esa relajación baja hasta 90 milímetros de mercurio en promedio. Y este es un rango. Hay, conforme a rangos de edad, criterios de normalidad en términos de presión arterial. Ejemplo, en adultos jóvenes es común encontrar presiones regulares de 110/90. En mujeres podemos encontrar presiones más bajas, pero nos vamos a enfocar en la característica de los varones. Jóvenes podemos encontrar 110/90 o 110 incluso sobre 80, y es una presión muy adecuada porque nos habla de la flexibilidad que tienen las arterias para poder permitir el flujo sanguíneo, porque literalmente es eso, es un flujo, es un intercambio que se tiene que dar de forma constante y a una presión determinada para que pueda la sangre circular por todo el sistema. Y como ya comentaba, llevar sangre oxigenada y traer elementos de degradación. ¿Qué pasa con esta circunstancia de la presión arterial? Nosotros somos seres humanos adaptables. Nuestro corazón, cuando se somete a factores de riesgo que tiendan a aumentar la presión arterial, va a generar mecanismos de compensación. Estos mecanismos de compensación van a hacer que haya cambios en diferentes órganos, que pueden ser el riñón o los pulmones, que veremos un poco más adelante, que permiten este proceso de adaptación. Ante la presión arterial, el corazón también puede ensancharse, hacerse más grande, para con mayor masa
comprimir y generar esta función de bomba para romper la barrera de las presiones periféricas que dependen de este flujo, que hacen que este flujo sea más intenso. Por esta condición de ser adaptables, es que a la hipertensión arterial se le conoce como el asesino silencioso, porque generalmente no presenta síntomas hasta que lamentablemente se presentan complicaciones graves. ¿Qué riesgos están asociados a la hipertensión arterial? De acuerdo a la misma Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, la hipertensión sin control puede dañar órganos vitales y provocar infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal crónica, dañar la retina, provocar retinopatía hipertensiva, que eso se traduce en lamentablemente ceguera, y incrementa el riesgo de muerte prematura y discapacidad, especialmente en hombres mayores de 40 años. ¿Qué retos tenemos con la hipertensión arterial? Según reportes de la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud, la hipertensión afecta al 37.6% de los hombres adultos en América Latina. Solo el 42% de estos varones que son diagnosticados reciben tratamiento y solo 21% de ellos logra controlarlo. Esta enfermedad es silenciosa, pero lamentablemente puede ser causa de infarto, de embolia o de falla renal si este padecimiento no se trata. Una vez más, del total de varones, 10 de estos varones que presenten el diagnóstico, solo 41 va a recibir tratamiento. Es decir, en este momento, entre nuestros escuchantes o entre nuestros interlocutores, de cada 10 personas que nos están viendo en este momento, 6 pueden estar presentando hipertensión y 4 de esas 6 estar teniendo un tratamiento de forma regular y solo 2 de ellos efectivamente estar controlando su hipertensión. Evidentemente en este ejercicio estamos hablando de forma generalizada. Estos números se podrían especificar dependiendo de los rangos de edad. Pero ese es el impacto que tiene esta enfermedad, la hipertensión arterial. ¿Qué recomendaciones específicas nos realiza la Organización Mundial de la Salud? Se recomienda controlar el peso, reducir el consumo de sal, evitar el tabaco, hacer actividad física regular y medir la presión arterial al menos una vez al año desde los 18 años. Para el caso de la hipertensión arterial es importante considerar que la presión varía por muchos factores. Hemos comentado, puede variar por el estrés, por tomar café, por un síndrome de bata blanca, que es el hecho de que se sube la presión por el hecho de que algún médico o personal de la salud la va a tomar, por temas de ejercicio e incluso por temas de haber comido en exceso. Estos factores pueden hacer que nuestra presión arterial varíe porque nuestras demandas fisiológicas hacen que justo se provoque esta modificación. De tal forma que para establecer el diagnóstico es necesario hacer una medición seriada. De forma general, bastaría con un periodo de 15 días tomando la presión arterial todos los días, preferiblemente a la misma hora, habiendo descansado al menos 5 minutos antes de tomarse la presión arterial, no haber tomado café y no haber comido en al menos las últimas 2 horas. Es decir, es una brecha específica para tratar de mantener al cuerpo durante esos 15 días con una medición aproximadamente en la misma franja. Y lo que va a ocurrir es que habiendo registrado la presión de todos los días, nos va a poder dar un rango promedio y con esto inferir la posibilidad de la hipertensión arterial. Recordemos, una vez más, 140/90 es nuestra presión normal. Encima de 140 ya se considera una hipertensión. En diferentes clasificaciones se puede versar de diferente manera, pero ya estaríamos ante una hipertensión, aun si fuese leve, moderada o severa. Por debajo de 139 podemos considerar una presión arterial normal, identificando que en una persona de 28 años
delgada que tenga 139/90 podría llamar la atención porque no es usual que un adulto joven presente esa presión arterial. Sabemos que esto puede llegar a ser un poco técnico, pero deseamos que tengan esta información de manera general para que en caso de dudas específicas se puedan comentar al término de la presentación o próximos al término de la presentación, o bien se puedan acercar con sus médicos para verificar las condiciones para la toma de la presión arterial e identificar si es Fue una posible que tenga presión arterial alta. Vamos a hacer ahora un resumen de la presión arterial. Mencionábamos, se presenta con la presión con la que circula la sangre es demasiado alta, se reconoce como el asesino silencioso porque no da síntomas hasta que causa daño. Puede provocar infarto, embolia o insuficiencia renal si no se controla y las cifras normales de presión, hemos referido, son aproximadamente de 140/90 hacia abajo. Ahora, segunda enfermedad del grupo de enfermedades cardiovasculares es el infarto agudo al miocardio. El infarto agudo al miocardio ocurre cuando una o más arterias se obstruye, impidiendo el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. El corazón como bomba tiene una propia necesidad de tener arterias y venas que lo irriguen y extraigan de él elementos tóxicos. Esas arterias se pueden llegar a ocluir y pueden causar 3 etapas de lesión, que en general le llamamos isquemia, que es una privación de oxígeno, lesión, que ya provoca cambios en el tejido, pero aún no lo mata, y necrosis, que es plenamente la muerte del tejido cardíaco. Según la Organización Mundial de la Salud, esta es una de las principales causas de muerte en hombres adultos. Los síntomas más comunes son dolor opresivo en el pecho, que se irradia al brazo, al cuello o a la mandíbula. También se puede irradiar a la espalda y se acompaña de síntomas vagales, sudoración fría, náusea y dificultad para respirar. Estos síntomas se pueden presentar por diferentes enfermedades, pero en el caso específico del infarto, el dolor es intenso. De hecho, se refiere como un dolor 10 de 10 en una escala visual análoga, es decir, es un dolor de gritos. Sin embargo, pocos pacientes pueden gritar y tienen una sensación de muerte inminente, es decir, tienen un dolor en el pecho que se irradia al hombro, al brazo, a la espalda o a la mandíbula, que es intenso y que les da la sensación que van a morir de tan intenso que es el dolor. Entonces, esta característica es necesaria tenerla presente, pero identificar que no es la única, porque lamentablemente no todos los infartos son masivos, es decir, no todos los infartos afectan a todos los componentes del sistema circulatorio del corazón. Pueden afectar a una de las ramas y provocar un síntoma, una serie de síntomas como los que hemos referido, pero de forma localizada, siempre en la periferia del corazón y muchas veces sí irradiado. ¿Qué riesgos están asociados a la presentación del infarto agudo del miocardio? En general, los hombres adultos mayores de 45 años tienen más riesgo de presentarla y condiciones como el tabaquismo, el colesterol alto, la diabetes e hipertensión son factores comunes que van a provocar un aumento en la incidencia de infartos agudos al miocardio. ¿Qué retos tenemos al respecto de este infarto, estas condiciones de infarto? Más del 70% de los hombres que presentan un infarto en Latinoamérica llegan tarde al hospital. Hay un tema, tanto en Latinoamérica como en México, de infraestructura hospitalaria. Nosotros tenemos dificultad en muchas ocasiones para ser atendidos por un cardiólogo de forma regular, máxime si se trata de una urgencia o una emergencia. Abrimos una salvedad de que no todos los infartos reciben el mismo tratamiento, la misma necesidad de tratamiento, pero sí hay una serie de características que nos hacen saber que de presentarse un infarto en Latinoamérica y en México, la posibilidad de acceder a un hospital que pueda darle el soporte necesario ante ese infarto es limitado. Sumado a que muchos pacientes lamentablemente no reconocen los síntomas como un dolor torácico, sudoración fría o náuseas. Mencionábamos,
La forma clásica es un dolor intenso en el pecho, le llamamos retroesternal porque se siente detrás del esternón, que se irradia, mencionábamos, a hombro, brazo, espalda, cuello, mandíbula, que nos hace sudar frío y que nos da sensación de que nos estamos muriendo, pero ese es el clásico. Hay otras condiciones de infarto que lamentablemente son menos severas que el infarto masivo, pero que igualmente van a provocar características que nos hacen susceptible a otras complicaciones. Seguiremos viéndolo un poco más adelante. ¿Qué recomendaciones tenemos? Ante el dolor opresivo en pecho irradiado a brazo, a mandíbula, se debe de acudir a urgencias de forma inmediata. No debe de esperar, pero antes de eso es necesario hacer modificaciones, controlar su presión arterial, medir sus niveles de colesterol, evitar el consumo de tabaco y esto puede ayudar a reducir los riesgos de infarto agudo de miocardio. Reforzamos esta enfermedad con este resumen. Insistimos, ocurre cuando una arteria del corazón se tapa y no llega sangre al tejido cardíaco. Los síntomas más comunes son dolor opresivo en el pecho, una vez más se irradia brazo, mandíbula, espalda y nos puede provocar sudoración, náusea y dificultad para respirar. Y requiere atención inmediata. En este caso, cada minuto cuenta. Ahora, el tercer grupo de enfermedades que vamos a revisar o que estamos revisando de enfermedades cardiovasculares es el accidente cerebrovascular. Esta definición que vamos a dar, como todas las anteriores, se basa en evidencia y el accidente cerebrovascular es una interrupción del flujo sanguíneo que llega al cerebro por una obstrucción, es decir, por una isquemia o por una ruptura, es decir, por una hemorragia. Y según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de muerte y discapacidad en el mundo. Mencionábamos hace unos momentos, hay diferentes elementos que nos mantienen vivos. El conjunto del ser humano depende de muchos elementos para mantenerse vivo. Mencionábamos, depende del cerebro, del corazón, de riñones, de hígado y el quinto sería en este caso de pulmones para mantener todo el ecosistema biológico. Ahora, en este sentido, lamentablemente, el corazón puede estar latiendo a una forma que sea irregular o que por factores de aterosclerosis o de otras enfermedades prive al cerebro de oxígeno de forma total o parcial. Y esta privación de oxígeno, si supera el rango promedio de 3 minutos, puede tener afectaciones permanentes a la persona. Estos factores merman la autonomía, merman las funciones mentales superiores y condicionan estados de vulnerabilidad por discapacidad. Ahora, el conjunto de vulnerabilidades que hemos visto hasta el momento es adultos mayores con enfermedades metabólicas, que se suma este riesgo de presentar accidentes cerebrovasculares, que se presentan mayoritariamente en hombres mayores de 60 años y que tienen 2 o 3 veces mayor riesgo de presentarla. Al igual que las otras enfermedades, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y la fibrilación auricular son causas frecuentes del accidente cerebrovascular. La fibrilación auricular es un trastorno en el ritmo cardíaco. La fibrilación auricular se da en muchas ocasiones como antecedente a un infarto previo. Habíamos comentado, el corazón tiene diferentes arterias. Unas de estas llegan a un punto en específico que se llama nodo auricular o nodo auriculoventricular. Este nodo es, o este espacio, este lunarcito, es el que se encarga de generar el ritmo y enviar impulsos nerviosos para que todo el corazón se contraiga. Esto se realiza de forma rítmica, prácticamente autónoma, y nosotros no lo podemos controlar. Sin embargo, en el caso de que exista un infarto en esta arteria o que esta arteria haya tenido una oclusión y eventualmente haya provocado lesión o necrosis, puede provocar alteraciones en el ritmo. Y estas alteraciones en el ritmo cardíaco generar que la sangre esté golpeteando, se generen trombos y estos trombos viajan por el sistema circulatorio hasta las arterias cerebrales, lo que provoca un estatus de isquemia o también
el motivo de la presión arterial alta, de este conjunto de elementos de la bomba que es el corazón, que tiene que vencer al resto del sistema circulatorio para poder permitir el flujo sanguíneo, hace que a momentos esta bomba pueda ser tan fuerte que provoque la ruptura de algunas de las arterias a nivel cerebral y que ésta comience a provocar una hemorragia. Ambas condiciones son complicaciones. Veíamos, la hipertensión es complicación de estilos de vida poco saludables, altos consumos de sal, baja actividad física, y estos elementos nos pueden llevar a un tema de presentar un infarto. Probablemente no fulminante, pero sí lo suficientemente importante para generar trastornos en el ritmo. Y estos trastornos en el ritmo provocar embolias o provocar mecanismos de hipertensión que nos den un tema de hemorragia. Y esto es importante considerarlo porque es una sucesión de pasos hacia el deterioro. Identifiquemos que esta sucesión de pasos hacia el deterioro se acompaña siempre de diabetes, hipertensión, tabaquismo. Es decir, de factores que son susceptibles de ser modificados y que nosotros tenemos, a pesar de que tengamos un diagnóstico y de que todos sabremos de ser llamados a la presencia de Dios, que tener un cuidado de nuestra salud y un apego a tratamiento para evitar complicaciones. Siempre podemos ir a peor en términos de salud, así como también podemos ir hacia mejor poco a poco, paso a paso, generando modificaciones en el estilo de vida y manteniendo un apego adecuado a tratamientos en el caso de que ya tengamos una circunstancia de un diagnóstico establecido. Profundizamos en el accidente cerebrovascular. ¿Qué retos tenemos? Uno de cada 4 hombres sufrirá un accidente cerebrovascular en su vida. Lamentablemente, algunos de estos accidentes se presentan como eventos isquémicos transitorios. Estos eventos isquémicos transitorios se caracterizan porque hay una pérdida momentánea del habla, hay una pérdida o de la simetría facial momentánea, hay una pérdida de fuerza momentánea, es decir, están menos de esos 3 minutos que no condicionan una lesión permanente, pero que ya se está presentando esta ausencia, esta crisis de ausencia, esta falta de simetría, esta pérdida de la fuerza de algunos de los segmentos corporales, esta desviación de la comisura del labio que provoca estos eventos. Nosotros tenemos identificados también el tema de que el 50% de estas lesiones tienen secuelas motoras, cognitivas y del lenguaje. La mayoría desconoce los síntomas como debilidad facial, dificultad para hablar o para mover los brazos de manera general para un accidente cerebrovascular. ¿Qué recomendaciones específicas tenemos? Reconocer estas señales, la cara caída, un brazo débil, un habla arrastrada, tiene como condición o posible condición un accidente cerebrovascular. Tenemos también que actuar rápido. Pero de forma previa, tenemos que realizar ejercicio, tomar nuestra presión arterial de forma regular, controlar nuestros niveles de glucosa o azúcar y consultar particularmente si se presentan arritmias. Resumen del accidente cerebrovascular. Puede ser por obstrucción, ya veíamos, isquémico, por ruptura, hemorrágico. Los síntomas que se presentan son dificultad para hablar, pérdida de fuerza de cara o brazo, visión borrosa, confusión y puede dejar secuelas permanentes si no se atiende a tiempo. Otra enfermedad cardiovascular. Ya mencionábamos el tema de que la hipertensión puede generar mecanismos de compensación que generan que el diámetro del corazón aumente, esto para que tenga fuerza para vencer la presión arterial que supone las estructuras periféricas. Entonces, ante esta hipertensión, conforme va pasando la edad, van fallando los mecanismos compensatorios y la insuficiencia cardíaca se presenta. ¿Cómo se define esto? La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para bombear sangre suficiente al cuerpo y puede ser consecuencia de otras enfermedades como hipertensión, infarto o valvulopatías.
Para el caso de las valvulopatías, usualmente es por enfermedades adquiridas en la infancia, que fueron usualmente enfermedades faringoamigdalinas de repetición, que provocaron lamentablemente fiebre reumática y algunas otras condiciones. También puede ser por condición congénita, pero lamentablemente estas fallas pueden hacerse evidentes en la edad adulta y manifestarse como insuficiencia cardíaca. Los riesgos es que se duplica la prevalencia de esta enfermedad en mayores de 65 años y los síntomas se asocian a fatiga crónica, dificultad para respirar y hospitalizaciones frecuentes. La dificultad para respirar se presenta porque se comienza a dar un acúmulo de líquido. Insistimos, mecanismo de bomba. Se contrae el corazón, lleva sangre hacia la periferia y arrastra líquidos desde la periferia hacia el centro, al sistema central, para poder expulsar gases a través de los pulmones o filtrar a través de los riñones. Cuando esta bomba falla, hay edema o hinchazón en los miembros pélvicos, en las extremidades, y también hay datos de tos y dificultad respiratoria. ¿Qué retos tenemos con esta insuficiencia cardíaca? A menudo se confunde con síntomas asociados a la edad. Ser adulto no es estar enfermo. Si hay una pérdida natural del vigor, si hay una pérdida natural de la fuerza, pero esta pérdida natural no se considera en sí misma patológica. Ser adulto no es patológico, pero estos síntomas justo se atribuyen a la edad y por eso se pueden descartar o los tratan de descartar de forma general. Ah, es porque es adulto. No, ser adulto no es estar enfermo. Ahora, hasta el 30% de los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca lamentablemente no son diagnosticados de forma oportuna. ¿Cómo debutan la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? Por problemas respiratorios, es decir, por acúmulo de líquido en los pulmones, y cuando se hace la revisión de las causas se identifica que es porque el corazón ya no está latiendo con la misma fuerza. Y la falta de seguimiento de la insuficiencia cardíaca lamentablemente provoca descompensaciones graves, como hemos mencionado, principalmente respiratorias. ¿Qué recomendación específica tenemos en esta enfermedad? Consultar si presenta cansancio de forma inusual, falta de aire o hinchazón en las piernas, y el tratamiento médico oportuno puede mejorar la calidad de vida y reducir las hospitalizaciones. Resumen de la insuficiencia cardíaca. El corazón pierde capacidad de bombear adecuadamente, causa fatiga, falta de aire, hinchazón en piernas, dificultad para dormir acostado. Y es más frecuente en personas mayores con antecedentes de infarto o hipertensión. Recordemos que los mecanismos de compensación de la hipertensión nos hacen otra vez que el corazón se haga más grueso, pero que eventualmente ese mecanismo de compensación falle y provoque insuficiencia cardíaca. Mencionábamos las arritmias cardíacas como el conjunto o uno de los elementos de las enfermedades que son del conjunto de enfermedades cardiovasculares. La definición basada en ciencia identifica que las arritmias son alteraciones en el ritmo normal del corazón. Es decir, puede latir muy rápido, muy lento o de forma irregular. Algunas alteraciones del ritmo, algunas arritmias pueden ser benignas, pero otras, como explicábamos, particularmente la fibrilación auricular, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las arritmias cardíacas son más comunes en adultos mayores de 60 años y están asociadas al consumo de alcohol, cafeína, estrés, enfermedades cardíacas y el consumo de sustancias, que también es un riesgo que tenemos en la comunidad sacerdotal. Entonces, es importante identificar que las arritmias, ya mencionábamos, pueden ser por diferentes causas, pero nos interesan particularmente aquellas que son secuelas de infartos al miocardio que no fueron masivos, pero que sí tienen una implicación en este, y aquellas que pueden ser congénitas, que en general en el transcurso de la vida no presentaron algún síntoma, pero que se hacen evidente a través de estudios periódicos. Muchas de estas arritmias son asintomáticas y es uno de los retos que tenemos que enfrentar y solamente se perciben como palpitaciones pasajeras.
Lamentablemente, la fibrilación auricular quintuplica el riesgo de accidente cerebrovascular si no se tiene un tratamiento anticoagulante. De allí la necesidad de adecuar el diagnóstico para poder ejercer un tratamiento temprano que evite la ocurrencia de la generación de trombos que hemos visto puede afectar a diferentes elementos del de el cuerpo. Ahora, ¿qué recomendaciones específicas tenemos? Si siente palpitaciones irregulares, mareo, fatiga, hemos mencionado cansancio, deberá de acudir a su médico. La detección oportuna y el tratamiento ayudan a evitar complicaciones. Una vez más, nosotros tenemos este resumen de las arritmias cardíacas, que son alteraciones en el ritmo o frecuencia de los latidos. Pueden ser benignas o peligrosas, como en el caso de la fibrilación auricular. Los síntomas son palpitaciones, desmayos y fatiga. Y la recomendación en este caso es acudir a consulta porque, insistimos, la mayoría de las arritmias no se sienten, solamente se perciben con palpitaciones y se detectan la mayoría en estudios de gabinete como el electrocardiograma. Ahora, la enfermedad arterial periférica es un estrechamiento u obstrucción de las arterias que llevan sangre a las piernas y a los pies. Está muy relacionada a la aterosclerosis y comparte factores de riesgo con otras enfermedades cardiovasculares. Los síntomas son dolor al caminar, frialdad en las extremidades y heridas que no sanan. Este conjunto es importante, le llamamos marcha claudicante. Las personas caminan, están andando y de repente tienen que parar porque les da un dolor en las extremidades de forma aguda y estas alteraciones que se presentan de características del dolor impiden la continuidad de la marcha. Por eso insistimos, o se le da el nombre de marcha claudicante. Las extremidades se presentan frías porque no hay un adecuado flujo de sangre arterial que permita una temperatura adecuada en las extremidades. Y la privación de oxígeno provoca el riesgo de úlceras o de que existan heridas traumáticas por el uso del calzado, por los accidentes que se pueden presentar de forma regular, que provocan lesiones sobre la piel y estas heridas tienden a no sanar o a sanar con retardo. Lamentablemente afecta a 1 de cada 5 hombres mayores de 65 años. Mencionamos, provoca dolor al caminar, conocido como claudicación intermitente, y se caracteriza por entumecimiento o úlceras en las extremidades. ¿Qué retos tenemos? La mayoría de los casos no se diagnostica a tiempo. Lamentablemente, muchas de ellas pueden avanzar hasta la amputación si no se trata y se subestima al asociarse al envejecimiento. Dos condiciones que se asocian al envejecimiento que no son, el envejecimiento no es una enfermedad. Una, el tema de la insuficiencia cardíaca y el segundo, el tema de las enfermedades arteriales periféricas. Si siente dolor al caminar o frialdad en los pies, es conveniente que acuda con su médico para valoración. Caminar diario, controlar el colesterol y dejar de fumar reduce el riesgo de la presentación de esta enfermedad. Otra vez, para reforzar este resumen. Enfermedad arterial periférica afecta las arterias de las piernas, limitando la circulación y los síntomas más comunes son dolor al caminar, frialdad en las extremidades y la característica de que las heridas no sanan. Un segundo, por favor. Ahora, entramos a una enfermedad particular que es el tronco común de todas las enfermedades que hemos visto. El tronco común de todas las enfermedades que hemos visto es la aterosclerosis, que es una enfermedad crónica y progresiva caracterizada por la acumulación de placas de grasa y colesterol sobre las paredes de las arterias y las venas, pero nos preocupan mucho más particularmente el causa de las arterias porque las arterias no tienen un componente que es el tejido elástico, mencionábamos, se tienen que expandir y contraer para permitir el flujo, en tanto que las venas son elementos que tienen menos elementos elásticos que permiten la elongación.
Fisiológicamente las venas tienen más capacidad para estirarse, tienen menos capacidad para contraerse, pero es de cierta forma una función biológica que están cumpliendo como una especie de reservorio para todo el sistema circulatorio. Sin embargo, las arterias sí se tienen que contraer y colapsar sobre sí mismas y extender para permitir el flujo sanguíneo. El que las placas se vayan acumulando de grasa, que se vayan acumulando sobre las paredes de las arterias, hacen que estas arterias cada vez sean más duras, más rígidas, y por tanto que el corazón tenga que latir con más fuerza para poderlas expandir, y para contraerse colapsan con mayor problema o con mayores complejidades, tanto para extenderse como para colapsar sobre sí mismas. No colapsan completamente, pero para permitir el flujo sanguíneo. Este constante cambio en las paredes de las arterias se motiva por la acumulación de colesterol que se da sobre las paredes de las arterias, lo que va provocando que el flujo sanguíneo, que tendría que ser regular y laminar, no tenga este flujo, y los componentes sanguíneos choquen entre ellos, generando un estímulo de inflamación. Ese estímulo de inflamación va provocando coágulos que se van adheriendo también a las paredes de las arterias, y que provocan que el flujo sanguíneo cada vez sea menor. Este flujo sanguíneo menor lo hemos visto en las arterias del corazón, lo hemos visto en el cerebro, también lo veremos en los riñones, lo vemos en la enfermedad arterial periférica. Hemos visto cómo estas variaciones en el flujo pueden sumarse a temas de arritmias que aumentan nuestros problemas y complicaciones. Entonces, estos elementos, placas grasas, colesterol y otras sustancias que se pegan en las arterias, reducen o bloquean el flujo sanguíneo. Y este proceso es subyacente o el más común de las enfermedades cardiovasculares, como infartos, accidentes cerebrovasculares o enfermedad arterial periférica. ¿Qué riesgos asociados tenemos? Este lamentablemente comienza desde edades tempranas y se agrava con la edad. En la comunidad sacerdotal, desde el seminario, ya estamos teniendo pacientes que tienen problemas de aterosclerosis. Se asocia a hipertensión, a colesterol alto, a diabetes, a tabaquismo y una dieta alta en grasas. Mencionábamos, no hay un elemento que nos pare de seguirnos complicando si no hay cambios sustanciales en los hábitos de vida y un apego a tratamiento farmacológico y de vigilancia una vez se tenga un diagnóstico. La aterosclerosis aumenta tanto el riesgo de enfermedad coronaria, accidentes cerebrovascular, insuficiencia renal y amputaciones. Ahora, la aterosclerosis no representa síntomas hasta que se presenta en fases avanzadas o en eventos graves como el infarto agudo del miocardio o el accidente cerebrovascular. El 80% de los casos causa muerte cardiovascular, o bueno, del 80% de los casos que tenemos con muertes cardiovasculares tienen como tronco común o como elemento la aterosclerosis. Y la población masculina suele tener menor percepción del riesgo y menor apego a cambios en el estilo de vida. ¿Qué recomendación específica tenemos? Desde los 18 años es recomendable hacer revisiones médicas anuales que incluyan perfil lipídico, mantener una dieta baja en grasas saturadas, evitar el consumo de tabaco, realizar ejercicio de forma regular y controlar enfermedades como la diabetes o la hipertensión para frenar su progresión. Resumen de la aterosclerosis, y vamos entrando poco a poco a fases de cierre de nuestra presentación de hoy. La aterosclerosis es una enfermedad silenciosa que inicia de forma temprana. Se provoca por el estrechamiento arterial por placas de grasa y causa principalmente infartos, accidentes cerebrovasculares y amputaciones. Se previene controlando el colesterol, la presión y cambios de hábitos. Mencionábamos, estamos ya en fase de comenzar a unir todos los elementos que hemos mencionado a lo largo de este conjunto de enfermedades metabólicas. Y hacemos referencia a un síndrome muy particular que se llama síndrome cardiorrenal. Mencionábamos, un sistema o un ecosistema que une las funciones del corazón a las funciones de los riñones.
El corazón, mencionábamos, expulsa sangre, recolecta líquidos y sustancias que tienen que ser eliminadas por el riñón. Y el riñón tiene sobre sí una glándula que se llama glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal secreta hormonas que tienen influencia sobre el riñón y que pueden provocar que el riñón expulse electrolitos y líquidos para coadyuvar en la regulación de la presión arterial. Es uno de los mecanismos que nos ayudan a la compensación de la hipertensión. Sin embargo, también estos mecanismos se van viendo dañados con el transcurso del tiempo, lo que provoca que el riñón tenga lesiones que pueden llegar a ser permanentes e ir degradando su función y condicionar la insuficiencia renal. La insuficiencia renal también es una complicación de las enfermedades cardiovasculares por esta condición, por la relación íntima que tiene con la presión arterial. Mencionábamos, el corazón y los riñones están íntimamente conectados, lo que ocurre en uno afecta al otro. Cuando el corazón falla, disminuye la presión de filtrado de los riñones y estos tienen a retener sal y agua o a hacer modificaciones para la presión arterial, también para aumentar el consumo o la salida de líquidos que van dependiendo de los mecanismos de regulación necesarios que eventualmente, conforme pasa el tiempo, van fallando. Y este círculo vicioso se le conoce como síndrome cardiorrenal. Es común en personas con insuficiencia cardíaca, hipertensión mal controlada y diabetes avanzada. Lamentablemente, muchos de los problemas de insuficiencia renal que tenemos en la comunidad sacerdotal son consecuencia de la sucesión de pasos que hemos tenido: hipertensión arterial, a enfermedad arteriosclerótica, un bajo apego a tratamiento, una falta en la modificación de hábitos que nos lleven a estilos de vida más saludables o que disminuyan el riesgo de complicaciones, y eventualmente ante todas estas fallas de mecanismos se provoca la insuficiencia renal. No es acusatorio, porque al final de cuentas sabemos que existen múltiples patologías que pueden dar como resultado final la insuficiencia renal, pero es importante tener identificado esta sucesión de pasos tóxicos que nos llevan a esta circunstancia de complicaciones cardiovasculares. Resumen de factores de riesgo cardiovascular. Factores no modificables. Edad, mayormente los adultos de más de 60 años, antecedentes familiares asociados a riesgos de enfermedades cardiovasculares, el sexo masculino, aunque después de los 65 años se puede igualar el caso de las mujeres, pero específicamente sí ser del sexo masculino nos hace más predispuestos a tener enfermedades cardiovasculares. ¿Qué factores podemos modificar? El tabaquismo, el colesterol alto, la presión arterial elevada, la diabetes mal controlada, la obesidad, la inactividad física, la dieta poco saludable y el estrés mal manejado. ¿Cómo prevenir enfermedades cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares se previenen mayormente con alimentación saludable. Disculpen, comer frutas y verduras diariamente, incluir cereales, reducir el consumo de sales, evitar refrescos y productos procesados. Realizar actividad física, caminar al menos 30 minutos al día, 5 días por semana. Si no se puede caminar, hacer ejercicios sentados o con bandas. Y mejorar el ánimo también puede ayudar a mejorar o reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mejorar el tema de la medición de la presión arterial, la glucosa y el colesterol se unen en el tema de tener apego a el seguimiento médico, tomar de forma correcta sus medicamentos, y si no tiene algún diagnóstico, sobre todo si es paciente mayor o persona mayor de 60 años, acudir de forma regular a sus chequeos médicos cada 6 meses. Si es una persona mayor de 40 años que ya identificó que tiene factores de riesgo como los que hemos mencionado, es conveniente que al menos una vez al año se realicen una serie de estudios y una valoración médica para que se pueda acercar el tema del diagnóstico temprano y identificar qué factores de riesgo se pueden modificar. No fumar en exceso y controlar el consumo de alcohol son medidas para prevenir enfermedades cardiovasculares. El manejo del estrés, la respiración profunda, la oración, asistir, si así se encuentra conveniente, a terapia o realizar incluso actividades de jardinería ayudan a la reducción, así como dormir al menos 7 horas por la noche. Y queremos dedicar unos minutos al tema de los mitos y realidades.
de las enfermedades que hemos visto. Mito común, si no tengo síntomas, no tengo hipertensión. Ya lo hemos visto, no, porque la hipertensión no suele no dar síntomas, de allí que se llama el asesino silencioso. Otro mito de la hipertensión arterial, solo los adultos mayores tienen presión alta. Ya hemos visto, la realidad es que puede aparecer desde los 20 años, sobre todo con mala alimentación, estrés o sedentarismo. Mitos asociados al infarto agudo al miocardio. ¿El infarto siempre da dolor en el pecho? La realidad es que no. Aunque el dolor en el pecho es común, puede haber otros síntomas como sudoración, fatiga o dolor en brazo, cuello, mandíbula, especialmente en adultos mayores. ¿Solo las personas con sobrepeso tienen infartos? No, también las personas delgadas pueden tener infartos y tienen factores de riesgo como hipertensión, si tienen factores de riesgo como hipertensión, colesterol o tabaquismo. Otros mitos y realidades. Accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular solo ocurre en personas mayores, otra vez atribuyendo el tema de la edad. Si bien es más frecuente con el transcurso de la edad, puede ocurrir también en adultos jóvenes, mencionamos si hay hipertensión o consumo de sustancias. Si los síntomas desaparecen, no hay problema. Un síntoma que desaparece puede ser un ataque isquémico transitorio, es decir, haber durado menos de 3 minutos, que es una advertencia temprana de un posible accidente cerebrovascular más amplio, al que hay que prestar plena atención. Insuficiencia cardíaca y sus mitos. ¿La insuficiencia cardíaca es lo mismo que el paro cardíaco? No. La insuficiencia cardíaca es una falla progresiva en el bombeo del corazón. El paro es, por así decirlo, de una forma de que el corazón deja de latir, pero la insuficiencia cardíaca es gradual y progresiva y cada vez va fallando más. No puedo hacer ejercicio si tengo insuficiencia cardíaca. Falso. La realidad es que la actividad física moderada y supervisada puede ser ejecutada con tratamiento, siempre con autorización médica. Y este mito es común para varias enfermedades, incluyendo, en este caso, lo presento de una vez, en la enfermedad arterial periférica, que el segundo mito que tenemos es que si al caminar duele, pues entonces debo de evitar caminar. No, se debe de realizar actividad física de forma supervisada, pero sí se tiene que realizar actividad física. Siguiendo con la enfermedad arterial periférica, es solo un problema de circulación de las piernas, por tanto no es grave. La enfermedad arterial periférica, ya hemos visto, está generada por aterosclerosis y si avanza puede generar amputaciones y algunas otras como el tema de infartos y accidentes cerebrovasculares. Las arritmias cardíacas, sentir palpitaciones siempre significa arritmia, no, como tampoco lo es no sentirlas. No todas las palpitaciones son arritmias, algunas pueden deberse a ansiedad, a cafeína o incluso al ejercicio, pero es necesario realizar un electrocardiograma cuando se presentan arritmias o palpitaciones solo para corroborar que el ritmo es adecuado. Si tengo arritmia, ¿debo evitar toda actividad física? No, tampoco. Sí hay que realizar actividad física de forma supervisada. Nuestro resumen de mitos y realidades. ¿Es normal tener presión alta por la edad? Falso. Siempre debe tratarse. Si no duele, no es grave. Falso. Muchas enfermedades no dan síntomas al inicio. Los medicamentos dañan. Falso. Salvan vidas si se toman bien. Ya no vale la pena cuidarse de esta edad. Falso. Siempre es un buen momento para mejorar la salud, particularmente en el contexto de lo que mencionábamos. El cuerpo es obra de Dios y como tal debemos de darle el cuidado que se merece en honrando la obra de Dios. ¿Qué riesgos futuros tenemos? Lamentablemente hemos comentado que para el caso de las enfermedades cardiovasculares, tenemos que después de la epidemia de COVID se detectó que habían unos trastornos en el corazón que se asociaban a riesgos de infarto. Lamentablemente, podría encontrarse una asociación como lo que explicábamos de la fiebre reumática, que eran infecciones recurrentes de la faringe que provocaban que la respuesta inmunológica atacara al corazón. En este caso podría existir un mecanismo semejante, aún no está definido, pero tan pronto tengamos evidencia científica de cuál es la asociación que existe entre el COVID y los riesgos de enfermedades cardiovasculares en adultos menores de 40 años, lo estaremos haciendo del conocimiento de la comunidad sacerdotal.
por favor, los instalamos, invitamos a tomar acciones sobre su salud. Estimados padres, me atrevo en este momento a hablarles de tú. Yo usualmente me refiero a ustedes como ustedes. Si eres mayor de 60 años o tienes antecedentes familiares, debes de cuidarte activamente. Como persona tienes que tomar tus medicamentos como lo indica tu médico, sin pausas, sin sustituciones por remedios no comprobados. Puedes tomar herbolaria o productos placebo si es que, de acuerdo a tu propia experiencia de vida, han representado un efecto benéfico sobre tu salud, pero nunca suspender un tratamiento por causa de herbolaria. Nunca. Ni porque te sientas bien. En el caso de la hipertensión en menores de 40 años, si hay cambios en el estilo de vida, mejora en la alimentación y una actividad física regular, pueden lograr que su presión arterial baje por debajo de 140/90 y tener un efecto adverso si consumen medicamentos contra la presión arterial, pero son condiciones específicas para la suspensión de un tratamiento y se caracterizan porque hay cambios en el estilo de vida, no el consumo de productos herbolarios. Importante, los cambios en el estilo de vida es lo más importante que puedes realizar para tu cuidado. Si tienes dudas, confía en tu médico, acude a tu unidad de salud. En la experiencia que tenemos a lo largo del tiempo que hemos colaborado con la comunidad sacerdotal, hemos identificado que debemos de tener sana duda. Duden un poco en algunas ocasiones de lo que sus médicos les dicen, particularmente si hay un tema económico de por medio. Si hay un tema de protección, cuidado, cambios de hábito, tratamientos farmacológicos, confíen en sus médicos. Pero particularmente si se trata de temas de realizar procedimientos quirúrgicos, ahí tengan una sana duda. Siempre comparen el diagnóstico que les realiza su médico con otra opinión experta, es decir, con otro médico de la misma especialidad o de la especialidad necesaria para atenderlos en ese momento. Entonces, sí, confíen en sus médicos o confía en tus médicos, pero al mismo tiempo mantén una sana duda respecto a lo que te dice tu médico. Fomenta el autocuidado. A los hermanos sacerdotes les recomendamos apoyarse en otros sacerdotes, generar comunidad y de esta forma acompañarse para evitar complicaciones. Cada persona, insistimos, tiene el poder de mejorar su salud. Mantenga otra vez, por favor, sus controles médicos. Ante cualquier síntoma o riesgo de complicación, acuda con su médico. Fomente su autocuidado, su red de apoyo familiar y su red de apoyo participando en actividades comunitarias en favor de la salud. Recuerde que cambios pequeños diarios pueden generar grandes beneficios a largo plazo. ¿En qué casos buscar asistencia de inmediato? En dolor en el pecho, en caso de dolor en el pecho que no ceda, dificultad para respirar sin razón aparente, debilidad en un lado del cuerpo, confusión o dificultad para hablar, pérdida del conocimiento o palpitaciones intensas. Estos 5 síntomas son clave y una vez más, llame a urgencias si presenta dolor en el pecho que no cede, que hemos comentado es intenso, dificultad para respirar sin razón aparente, debilidad de un lado del cuerpo, confusión, dificultad para hablar, pérdida del habla, pérdida del conocimiento o palpitaciones intensas. Y estos son los elementos más comunes o factores de riesgo más altos que tenemos para el tema de su circunstancia de enfermedades cardiovasculares. Y en este momento daremos una brecha para el tema de preguntas y respuestas. Sabremos que no podremos o trataremos de contestar la mayor parte de las preguntas que se nos planteen, pero los invitamos a una reflexión personal que se vaya realizando en tanto se van dando estas sesiones de preguntas y respuestas. ¿Qué acciones estoy realizando en pro de mi salud? ¿Cómo ayudo a mi comunidad al cuidado de su salud? Y particularmente, ¿existe algún sacerdote que conozca que se encuentre en estado de vulnerabilidad plena al que pueda ayudar?
Y con esto dejamos esta pantalla de reflexión y daremos espacio a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y ciertamente, como ya mencionó el doctor, ahora ya hicieron algunas preguntas de modo escrito que se estarán realizando. Si alguno de ustedes también tiene, nos puede ir anotando en lo que se van respondiendo las preguntas que ya hicieron. Y padres, yo nos invito. Sabemos nosotros que en muchas ocasiones, cuando tenemos algún padecimiento, no faltan feligreses de buena voluntad, pero recordemos a Santa Teresa, de buenas intenciones, está lleno el infierno. A veces no de la mejor forma los consejos, que en vez de beneficiar, perjudicamos nuestra salud. Por eso es conveniente estar atentos a los signos y demás que nos mencionaron. Pues si tienen preguntas, padres, las pueden ir anotando mientras vamos resolviendo estas preguntas que ya nos hicieron. Adelante con las preguntas. Nos preguntan de la diócesis de Tulancingo, el padre Fernando. Él fue hospitalizado y hace poco, tiene 45 años, le diagnosticaron miocarditis y nos pregunta qué tan riesgosa es y qué cuidados debe tener. Ok, la miocarditis es por definición una inflamación de las estructuras del corazón. Ahora, la miocarditis puede ser autoinmune o infecciosa. Como hemos comentado, bueno, hago un paréntesis, casos clínicos de nombre y apellido es necesario tener algunas precauciones, los podemos abordar de forma posterior. Ahora, de forma general, porque no deseamos profundizar en este caso en específico, los cuidados que se tienen que tener son de la recurrencia del evento. Es decir, si fue por causa infecciosa, que se vuelva a presentar una infección del tipo que se presentó originalmente. Algunas de estas son usualmente infecciones bucales o infecciones en muela o infecciones en otros tejidos que llegan al corazón y provocan esta inflamación. Y algunas otras, como comentábamos, son autoinmunes. Para evitar que se vuelva a presentar una causa autoinmune, hay que apegarse al tratamiento de inmunosupresión para disminuir la respuesta inmunológica que provoca la inflamación cardíaca. Otras son traumáticas, otras son por golpes directos, pero son las menos comunes porque usualmente son por temas de accidentes automovilísticos. Pero estas serían, digamos, dependiendo de la causa, son los factores a evitar y en los tres casos, el apego a tratamiento. ¿Qué condiciones de riesgo se comparten con esta misma enfermedad? Dolor súbito, dificultad para respirar, que presente palpitaciones o que haya un ataque al estado general que incluya el tema de la pérdida del estado de alerta o la sensación de que se puede desmayar. Muchas gracias, doctor. El padre Ramón Machuga nos pregunta, ¿cómo cuáles son las arritmias benignas? Él pide algunos ejemplos. Ok, arritmias benignas se pueden dar por el tema de ejercicio. Algunas, mientras estamos realizando ejercicio, se pueden llegar a dar. También en los pacientes jóvenes, ellos tienen una arritmia que se considera benigna, que es cuando hay una modificación en la respiración o las modificaciones en la respiración pueden provocar modificaciones en el ritmo cardíaco. Ya habíamos dicho, nosotros no podemos controlar el tema del latido cardíaco, pero un factor que ayuda a disminuir el estrés cardíaco es la relajación y la respiración. La respiración, como está también conectada a través del mecanismo de pulmones y circulación pleurocardíaca, esta circulación hace que existan pequeñas modificaciones en el ritmo y que se detectan como alteraciones benignas porque son propiamente de la función respiratoria. Hay otras que no se consideran igualmente, bueno, que se consideran igualmente benignas, que son asociadas a la edad o síntomas o signos de enfermedades congénitas que son diagnosticadas en la edad adulta y que solo se quedan como ese dato de enfermedad benigna. Entonces, en general, ejercicio, el tema de la respiración, el ejercicio se relaciona también con la respiración y el tema de enfermedades congénitas que nunca supusieron el tema de algún riesgo de presentar algunas complicaciones como la fibrilación auricular. Muchas gracias, doctor. El padre Rubén Sánchez nos pregunta si todos los infartos presentan la misma sintomatología. No, comentábamos que lamentablemente no, o sea, y hacíamos énfasis. El tema de tener dolor intenso retroesternal que se irradia a brazo, espalda, hombro, mandíbula, cuello,
que nos acompaña de sudoración fría y de sensación de muerte inminente se da en el infarto clásico. Pero hay otros infartos que se sienten como un dolor intenso en la boca del estómago. Otros se sienten como un dolor esofágico, que de hecho la esofagitis y el dolor cardiovascular tienen una característica de que son muy semejantes, pero se siente como como una inflamación del esófago. También hay datos en que solamente sienten como una especie de vacío y ese vacío les provoca dificultad para respirar, los hace sudar fríos, pero no les da un dolor tan intenso, porque depende mucho de la amplitud de la zona que se ve afectada por el taponamiento arterial. Como hemos visto, como funciona como arteria y diferentes troncos, entonces si se tapa una arteria chiquita, pues el dolor es localizado y la zona de afectación es limitada. Pero si se tapa una común, pues afecta al resto, a las 5 que tenemos de este lado, siendo más amplia la zona de afectación y por tanto más sintomática. Entonces, ¿qué hacer en el caso de que presenten dolor cardiovascular o dolor en las estructuras cardiovasculares? Acudir a valoración y en general hemos mencionado, si son mayores de 60 años, al menos una vez al año, perdón, 2 veces al año, y si son mayores de 40 años y tienen factores de riesgo, al menos una vez al año. Gracias, doctor. Nos comparte el padre Guillermo Rojas. ¿Por qué se habla de forma tan indiscriminada del tema del colesterol cuando el verdadero problema son los triglicéridos? Ok, es un conjunto de problemas. En la presentación no entramos tanto a detalle, pero el cuerpo tiene mecanismos de almacenamiento de energía. Bueno, los azúcares se unen en triglicéridos y los triglicéridos se unen en colesterol. Entonces hay una asociación. El consumo de grasas también se degrada hasta triglicéridos y triglicéridos pasa hacia colesterol. Entonces, en general, el colesterol tiene de manera general este riesgo de unirse a las paredes y provocar estos mecanismos de inflamación. No es el único. Para fines de presentación, hablamos del colesterol, pero se acompañan también de triglicéridos. Y no estigmatizamos o no deseamos estigmatizar al colesterol. Hay diferentes tipos de colesterol dependiendo de su densidad. Hay de alta intensidad, de alta densidad, mediana densidad y baja densidad, que en general las personas para tratar de explicarlo lo explican como colesterol bueno y colesterol malo. En general los tres tienen funciones biológicas, es decir, los tres tienen que existir, pero esos tres particularmente el colesterol de baja densidad es el que, digamos, ocupa más tamaño y por tanto es más fácil que se quede atrapado en una arteria en un dado momento. Y que al encontrarse tapando esta arteria, los glóbulos, al chocar contra él, provocan mecanismos de inflamación, coagulopatía y obstrucción. Pero es una sucesión. Digamos, si entramos a temas metabólicos, es los azúcares se degradan a carbohidratos, estos carbohidratos se unen por mecanismos de digestión a triglicéridos y los triglicéridos a colesteroles de diferentes densidades. Entonces, sí hay una relación de triglicéridos. Y en general, solo como dato añadido, en los pacientes de población general, niveles de 200 son aceptables, pero en general para personas mayores de 40 años, menos de 150. Y para personas que hayan presentado un infarto, menor de 100. Incluso hay algunos que dependiendo de la extensión del infarto, se llegan a requerir controles de triglicéridos menores de 80 o conteos de triglicéridos menores de 80. Pero, insisto, depende de la condición clínica de cada paciente, aunque de forma general esta sería la respuesta. Doctor, la última pregunta, voy a tratar de hacerte trampa y meter dos. Entonces te comparto. Nos pregunta el padre Jorge, una vez que se diagnostica hipertensión arterial, ¿es irreversible o puede desaparecer con el medicamento? Y una última Y que nos hacen es cómo motivar a los compañeros que tienen estas características que los puede poner en riesgo pero a veces el carácter o la forma no es como muy viable de que les permitan el acercamiento. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das para motivar a estos compañeros que están en riesgo?
Vale, sí fueron dos preguntas, entonces vamos por la primera. Estábamos comentando, y me repites la primera, por favor, porque justo me distraje porque la segunda es completamente distinta a la primera. Sí, una vez que se diagnostica hipertensión arterial, ¿es Cierto, irreversible? ya. Gracias. No, la respuesta es conjunta. Preguntaban que si es completamente reversible o si nunca se quita. Comentábamos, depende de los factores y el rango de edad en el que se genera la hipertensión arterial. En general, en adultos menores de 40 años que presentan hipertensión que no sea de causa renal, es decir, que no haya tenido un problema renal antes que un problema cardiovascular, es susceptible de ser controlada solo con cambios de hábitos y que el tratamiento farmacológico sea temporal porque coayuda a lograr esa meta de control de la presión arterial. Es decir, la persona tiene estrés, la persona consume altas cantidades de tabaco, consume sustancias que aumentan la presión arterial, tiene una amplia superficie corporal, es decir, está obeso, y cambia estos hábitos, o sea, controla su peso, disminuye el consumo de sustancias, evita el consumo de tabaco, evita el consumo de sales. Entonces, estos cambios de hábitos hacen que sus mecanismos de compensación biológica logren llegar otra vez a mantener equilibrio y continuar una vida relativamente sana, evidentemente con un seguimiento adecuado de que no se repitan aquellos factores que desencadenaron la hipertensión arterial. Sin embargo, cuando ya son personas de más de 40 años, lograr esa recomposición es difícil y por tanto los tratamientos son continuos. No podemos decir que de por vida, porque tenemos que tener mucha reserva a los tratamientos de por vida. Los tratamientos son acorde a la situación clínica en la que se encuentra el paciente por un periodo determinado. El paciente va cambiando tan solo por el tema de la edad de capacidad biológica para absorber medicamentos. Entonces, si los medicamentos se dan de forma regular y usualmente durante largo tiempo para llevar un adecuado control de la presión arterial. Clave en esto, si logran controlar la presión arterial tomando los medicamentos, no se debe de suspender la toma de medicamentos, porque ese control se logró por el consumo de medicamentos y por los cambios en el estilo de vida. No se logra por uno o por otro. El medicamento por sí solo no logra el control completo de la presión arterial sin cambios en el estilo de vida. Y los cambios en el estilo de vida no logran el control de la presión arterial sin acompañamiento farmacológico apegado. Entonces, depende del bloque en el que se encuentre de edad, que es susceptible o no de darse un control de la presión arterial sin necesidad de terapia farmacológica. Y para el caso del segundo, la respuesta a todo esto es amor. Hemos aprendido en este tiempo que necesitamos ser amorosos con nuestros estimados padres. A veces es difícil ser amorosos con ellos porque tienen renuencias, porque tienen experiencias de vida complejas, porque también se posicionan en una circunstancia de privilegio donde ellos son seguidos, son buscados, se les pide consejo, se les refiere a ellos como una autoridad. Entonces esto hace que ellos se pongan en una posición jerárquica donde no aceptan alguna opinión. Sin embargo, considero que invitar a la reflexión hace que justo pensemos, por ejemplo, como en este momento, romper el yo, o sea, romper a la persona en su aislamiento y hacer saber que forma parte de una comunidad y que esa comunidad tiene una obligación consigo mismo como persona y al mismo tiempo con su comunidad. De allí la tercera pregunta. ¿Existe algún sacerdote que se encuentre en circunstancia de vulnerabilidad al que yo pueda apoyar? Probablemente la respuesta para muchos sea sí. Y en el caso de aquellos que no tengan este estado de vulnerabilidad plena, tienen elementos que son de esta posición que comentábamos, esta posición privilegiada, esta posición jerárquica, esta posición de privilegio,
en el cual no aceptan retroalimentación y no aceptan escuchas, pero es necesario invitar a esta reflexión de forma constante en los diferentes foros que tengan y de manera comunitaria. O sea, mucho de esta labor es comunitaria. Entonces, vayan tejiendo su red, vuelvan a hacer tejido social, continúen generando religión para que podamos atrapar a más de estos beneficiarios que podrían estar siendo renuentes al tratamiento o al diagnóstico, y con empatía y con solidaridad buscar que ellos se encuentren mejor. Muy bien. Muchas gracias, doctor Alejandro. Pues agradecemos mucho al doctor y les agradezco mucho, padres, su presencia. Dios mediante, les comparto una de las invitaciones que nos hacían es para tener la presentación. La estamos grabando y la vamos a subir a la página www.oseas.org.mx. De todos modos, les vamos a mandar por la misma vía que les llegó este mensaje, la notificación. También les enviamos la página, pero www.oseas.org.mx. Y el próximo mes, padres, abordaremos igualmente enfermedades endócrinas que también tienen mucha incidencia, entre ellas la diabetes, algunos padres con hipertiroidismo y situaciones propias de enfermedades endócrinas. Estaremos mandando las notificaciones. Agradecemos que ustedes, como hacían esta pregunta, la salud es comunitaria. Entre más conozcamos nosotros la enfermedad de manera clara, objetiva y precisa, identificando en nosotros, también podremos ubicar en hermanos sacerdotes y a la par, mutuamente, apoyarnos, asistirnos. Te los invitamos, chequen la información. Yo les invito de modo particular, vean los signos, los factores de riesgo y aquellas medidas que a tiempo nos permitan atendernos para evitar estas complicaciones que ya fueron expuestas. Pues les agradezco, padres, y no nos vamos pidiéndole la bendición a Monseñor Joel. Si nos puede regalar la bendición, Monseñor Joel, y gracias a todos. Gracias, Padre David. Da la bendición, Chino. Monseñor Joel, ahí está. Ok, Ahí estamos, ahí está está. el obispo. Sí. Con mucho gusto, hermanos sacerdotes, Monseñor Cristóbal. Gracias, doctor, gracias a todos. Ojalá sigamos promoviendo la cultura del cuidado y hagamos esto extensivo a nuestros hermanos sacerdotes para que cada vez seamos más. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Excelente descanso, padres. Hasta pronto. Gracias. Buenas Gracias, noches. Monseñor. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Muchas gracias, padre. Doc. Buenas noches, Doc. Hasta la próxima. Hasta pronto. Buenas noches. Que les vaya bien. Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta pronto. Cuídense. Descansen. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches, adiós. Buenas noches, Monseñor Juan Odilon. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Descansen, padres. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Gracias, Gracias. padres. Buen Gracias. descanso. Cuídense. Muchas gracias, Padre Dios. Hasta pronto. Gracias. Adiós.